Pues eso, al colega Ernesto Núñez le mandamos un abrazo, periodista. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. ¿Cómo se ven estos 100 días? Hola Carmen, buenos días a tu auditorio. Pues fíjate que es abrumador, ¿no? No sé si has notado la prensa y los medios prácticamente desde la semana pasada. Es abrumadora la cantidad de análisis, de datos. Yo creo que no sé si coincidas conmigo en que yo no recuerdo que a alguien se le evaluara los 100 días de una manera tan intensa y tan puntillosa, digamos. Ajá. Pues mira, ya puestos a comparar, estamos frente a un fenómeno político efectivamente no visto en México. En lo que hemos visto en las últimas horas, efectivamente hay una enorme cantidad de análisis y pues contribuyamos con el nuestro. Al final de cuentas, por algo será claro, que se atrapa la atención de un personaje como López Obrador, que desde luego domina la escena política indiscutiblemente. Parte de estos 100 días tienen que ver incluso con el tema de la comunicación y de la dominancia de la agenda informativa precisamente relacionada con el presidente de la República. Pues en eso andamos, Ernesto Núñez. Así es, y mira, yo un poco en esta colaboración que se puede ya leer desde ayer en el portal de Aristegui Noticias, yo inicio narrando una reunión que tuvo López Obrador hace 10 días, el 27 de febrero, con su gabinete, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ya famoso Salón Tesorería, en donde los reúne y prácticamente los regaña. Él va haciendo un recorrido de los temas del arranque de gobierno uno a uno, y según algunos testimonios que pude recabar yo, pero sobre todo una muy buena crónica que se publica al día siguiente en el periódico Reforma, la publica la periodista Claudia Guerrero, ella narra ahí que esto fue una reprimenda prácticamente. Y ahí varios funcionarios comentan lo que les dijo. Pero hay una frase que es con la que yo me quedé, donde López Obrador les dice, es que todo lo que pasa me lo achacan a mí. Y sin duda así es. ¿Por qué? Porque él pues ha implantado un sello personalísimo al gobierno en estos 100 días. Para mí es lo más destacable y es quizá en lo que me concentré. A mí me hizo recordar este libro que leímos en la universidad o este ensayo de Daniel Cosío Villegas, del estilo personal de gobernar, en donde obligadísimo, sí, obligadísimo. Claro, sí, y él hace un análisis en ese ensayo del gobierno de Luis Echeverría. Pero yo no pretendo comparar tanto a AMLO con Luis Echeverría, sino la situación. Porque Cosío Villegas, incluso en ese ensayo, invita a que se analicen a otros presidentes a partir de una situación, que es, él dice, puesto que el presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente. Lo que dice Cosío Villegas es, el presidente tiene tanto poder y tiene tanto poder de decisión que es inevitable que su temperamento, su experiencia, sus simpatías, sus diferencias con las demás personas y con las situaciones se terminan convirtiendo en el sello característico del gobierno a nivel institucional. Y es un poco lo que yo he estado viendo. Las filias y las fobias de López Obrador se han traducido en actos de gobierno prácticamente. Lo que para él es, por ejemplo, su desdén por el lujo, por el despilfarro, su desprecio hacia lo fifí, prácticamente lo convirtió en una política de austeridad republicana e incluso en una ley de austeridad republicana. Su convicción esta de que el que nada debe, nada teme y de que él no necesita estar protegido porque él lo protege el pueblo, lo transformó en un decreto presidencial que desapareció al Estado Mayor, y también en esta política de rematar todas las camionetas blindadas, e incluso en esta política de no utilizar un avión presidencial, de viajar en vuelos comerciales, de tratar de viajar lo más cercano a la gente posible, sin estos lujos y evidentemente sin estos despilfarros que había en administraciones pasadas, por hablar de algunos de los puntos que son mejor calificados. Ahora que estamos revisando encuestas y que estamos revisando estas cosas, sin duda vemos que una de las cosas mejor evaluadas para López Obrador es esta austeridad y este desdén por los lujos y por los despilfarros. Pero también digamos que en lo que no es tan positivo, también estamos viendo un sello de López Obrador que se imprime en el gobierno y en todas las acciones de gobierno. Digamos, lo bueno y lo malo está reflejado en su manera personal de ver las cosas. Si él, por ejemplo, tiene desconfianza hacia los órganos autónomos, eso lo traduce en una arremetida permanente hacia los órganos autónomos constitucionales, ¿no? Los órganos de control del poder. Si él, por ejemplo, no le gusta o tiene la intuición de que hay corrupción
en las estancias infantiles o en los albergues de refugio para mujeres maltratadas, simplemente ordena que se recorten todos los presupuestos y ya después veremos qué pasa con ellas. Si a él no le gusta el aeropuerto o considera que hay corrupción o cree que hay, toma la decisión prácticamente de cancelar una obra, y así podemos ir revisando una tras otra, ¿no? Prácticamente las convicciones personales de Andrés Manuel se convierten en actos de gobierno, se convierten en políticas públicas y se convierten en decisiones gubernamentales, en donde lo que prima mucho es el pensamiento de Andrés Manuel. Estamos viendo un gobierno en donde él permea prácticamente a todos y opaca prácticamente a todo el gabinete, porque no me negarás, Carmen, que prácticamente la figura predominante es Andrés Manuel. Él es el que sale diario a hablar, él es el que sale diario en estas metáforas que él hace de béisbol, pues él es el manager, el pitcher, el bateador, es el shortstop, es el jardinero central y a veces la hace hasta de umpire, ¿no? En esta predominancia de su personalidad sobre su gobierno y sobre lo que han sido en estos 100 días. Por eso es interesante lo que recuperas en tu colaboración, que efectivamente se puede leer ya en aristeguinoticias.com, en www.aristeguinoticias.com, esta de los 100 días, el estilo de AMLO de gobernar, donde está recuperando este reportaje de la colega Claudia Guerrero de Reforma. Bueno, la escena que describe Claudia habla de una reunión con el gabinete a manera de reprimenda, y esto de reprimenda porque quisiera Andrés Manuel que se presentaran resultados más rápido, y esto junto con lo que también ha dicho, pero eso lo ha dicho públicamente el presidente López Obrador, de que el gobierno es casi como empujar un elefante, ¿no? Esa metáfora de empujar un elefante, que ya me lo imagino, es también parte de lo que en este momento de los 100 días se puede estar analizando. El gabinete de López Obrador, el equipo de López Obrador, las expectativas enormes que se han creado con un gobierno surgido de las urnas de esta manera, bueno, hacen que López Obrador diga necesitamos resultados pronto de la distribución de los recursos, del combate al tema de la corrupción, en fin, desde luego la prisa que hay, se entiende la prisa que hay para ofrecer resultados a una sociedad que está esperando tal cosa. Claro, y esto con un efecto doble, ¿no? A López Obrador se le van a acreditar todos los resultados buenos, digamos, él se va a llevar todos los créditos, pero ojo, también se llevará la responsabilidad de los posibles fracasos o de las cosas que no salgan bien. Es decir, él cuando les dice en esa reunión al gabinete, es que a mí me están achacando todo, y se los dice porque incluso ahí salen comentarios sobre algunas pifias que ha habido en comunicación, como esto de la batalla de Puebla el 5 de febrero, o como esto de algunos nombramientos que él mismo se sorprendió cuando los vio y que les dijo, oigan, tengan cuidado porque nos estamos metiendo autogoles, y les dice, es que todo me lo achacan a mí. Y claro, porque prácticamente el gobierno es un gobierno muy personal, muy al estilo de López Obrador, en donde prácticamente lleva todo esto, todas sus filias, sus fobias, incluso sus prejuicios, los lleva al ámbito de gobierno, y lo que estamos viendo es un gobierno muy de aquella época que comentaba Cosío Villegas. Insisto, yo no quiero comparar el personaje, sino la situación. ¿Por qué? Porque López Obrador es un presidente que, a diferencia de los que habíamos visto, digamos, del 97 para acá, es un presidente que tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, es un presidente que tiene 19 congresos estatales afines, es un presidente que trae más del 50% de los votos en la elección presidencial, eso no se había visto desde la época de Salinas, y es un presidente que hoy trae una popularidad del 83 o el 70%, depende de qué encuesta uno revise, y evidentemente con esa gran concentración de poder, es obvio que lo que estamos viendo a nivel gubernamental e institucional prácticamente es un espejo de la personalidad de López Obrador, insisto, con sus luces y también con sus sombras. Pues como suele pasar con cualquier persona que está ejerciendo el poder de esta manera, tiene luces, tiene sombras. En el balance, para agregar este dato, Ernesto Núñez Albarrán, para agregar este dato están las encuestas que, bueno, también están contando en estos momentos, en estas horas, y las que hemos visto, bueno, pues han arrojado resultados muy interesantes, como los que nos contaba Rodrigo Galván de las Heras la semana pasada, de Demotecnia de las Heras, que hizo su medición nacional. Bueno, ha incrementado
la buena opinión que tienen los votantes, digamos, que votaron por él, respecto a lo que ya en su momento habían valorado sobre López Obrador. Es decir, las encuestas le están dando un buen resultado a López Obrador en esta medición. Fíjate que yo tengo una interpretación ahí, si me permites te la digo. Adelante. Yo creo que veníamos de una etapa de ausencia del presidente, de ausencia prácticamente de poder. O sea, yo creo que López Obrador, Enrique Peña Nieto se apagó después de la Casa Blanca, después de Ayotzinapa, prácticamente se apaga la figura presidencial. Y lo que estamos viendo ahorita es, yo siento que la sociedad está contenta de entrada de que nuevamente haya un presidente al frente de todos los temas y que sale todos los días a dar la cara, bien o mal. A algunos les cae bien, a algunos les cae muy gordo, pero finalmente hay alguien que se hace cargo de las cosas, y yo creo que eso ocupó el espacio. Es uno de los puntos que le otorga buena calificación. Finalmente él está ahí dando la cara, haciéndose cargo de todos los temas, desde los albergues hasta, o sea, desde las grandes decisiones como puede ser la guerra contra el huachicol, hasta las pequeñísimas decisiones como si se hace una consulta o no en el estado de Morelos. En fin, prácticamente se está responsabilizando de todo, y yo creo que eso en general le está generando, ante el vacío del que veníamos, le está generando una buena calificación o un buen respaldo, ¿no? Pues ahí está Andrés Manuel López Obrador, este personaje que ha ofrecido como promesa principal, Ernesto Núñez, cambiar al régimen, ni más ni menos. La oferta de López Obrador es una cuarta transformación. De pronto, ya de tanto decirlo, a lo mejor perdemos la dimensión de lo que está ofreciendo, de lo que ha ofrecido y de la pretensión que tiene en su gobierno, cambiar al régimen mexicano a la altura de las grandes gestas históricas de la independencia y de la revolución, cruzando por el gran tema de combatir a la corrupción. Ese es el reto principal y mayor que se puso como cinta para llegar. Y bueno, al final la gran pregunta es si el país, si los factores de poder, si su propio gobierno estarán a la altura de una promesa de ese tamaño. Claro, y dependerá también de que él mismo logre dominar sus prejuicios, que a veces lo llevan a decir cosas que no necesariamente corresponden con la realidad, ¿no? Muchas veces él tiene una creencia sobre algo y lo dice públicamente, nada más que ahora ya no es un candidato, ahora es un presidente. Y todo lo que dice tiene un efecto. Entonces, a veces sí habla mucho desde el prejuicio o desde la animadversión hacia algo, o hacia un medio, o hacia una persona, o hacia un ente público, y a veces siento yo que no se hace cargo de que el dicho presidencial, pues al final es una acción de gobierno. Y dependerá también, yo creo que lo que veremos en el futuro también dependerá de que él pues vaya haciendo que lo que piensa corresponda realmente con lo que ocurre o con lo que ocurrió en el pasado. Sin duda, y bueno, pues uno de los elementos, Ernesto Núñez, a evaluarse es efectivamente este modelo de comunicación permanente, como lo has dicho, esta definición política de alto nivel de no tener prácticamente frontera entre la prensa, la sociedad y el propio mandatario, porque bueno, el hecho de que tengas a un presidente todos los días frente a todos los periodistas que queramos, porque van los que quieren ir todos los días y son conferencias nutridas, se pregunta de cualquier tema, se pregunta de cualquier cosa, el presidente responde de cualquier tema y de cualquier cosa prácticamente de forma inmediata, lo cual genera un efecto muy positivo, pero con su rango de riesgo respecto precisamente a asumir posturas que son tomadas en buena medida pues a la luz o al fragor de las preguntas, en pocas palabras. Sí, pues un poco es como reaccionar de bote pronto a todos los temas. A veces son temas muy polémicos y la verdad es que hay veces que incluso le fallan los datos, no trae los datos exactos, no trae los datos duros, o a veces comenta cosas a veces muy a la ligera o a bote pronto, y partiendo siempre desde su experiencia personal, desde su pensamiento, desde su opinión, a veces sin un análisis previo de si esa opinión realmente corresponde a hechos, ¿no? Si no está fundada más en prejuicios que en hechos reales. Pues miren, el balance le ha salido bien o muy bien este fenómeno de comunicación permanente con la gente, y a pesar de que tenga efectivamente estos otros ángulos que son los criticables, en pocas palabras, pero será que en la balanza, si se pone uno a elegir entre un presidente que tenga alta precisión en sus declaraciones
o un presidente que tenga permanente comunicación con la sociedad, desde luego los beneficios que ha obtenido se muestran en las encuestas, porque evidentemente el reforzamiento de su imagen no puede sino estar asociado a este permanente ejercicio de comunicación con la prensa y con la sociedad. Sí, y a esto que te comentaba, que finalmente hay alguien ahí haciéndose cargo de las cosas, y yo creo que es lo que no veíamos en los últimos años, o por lo menos en los últimos meses de la administración anterior, pues prácticamente se veía un vacío de poder absoluto, ¿no? Un presidente que salía y lo más llamativo que hacía era tratar de dibujar un corazón desde Palacio Nacional, ¿no? En cambio ahora tienes a alguien que se hace cargo prácticamente todos los temas, todos los días, y yo creo que eso se está calificando muy bien. El hecho de que esté él dando la cara todos los días es algo que no habíamos visto. Sí. No, desde luego que le ha reeditado políticamente, es indudable que es una decisión que tomó, que bueno, además está asociada a su propia biografía, porque digámoslo, ya cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, este mecanismo lo tenía en las famosas conferencias mañaneras de aquel entonces. Lo que está haciendo es replicar lo que en su momento fue muy eficaz políticamente. De hecho, un gran impulso, un gran trampolín para llegar a esta batalla de varios años que lo llevó a la presidencia de México. Así es, yo creo que efectivamente él ya sabía que esto le iba a funcionar. Obvio, ahora que es presidente, pues ahora tiene la atención. En aquel momento ya tenía la atención mediática, pues ahora tiene la atención de todo mundo, con dos elementos que no existían cuando él fue jefe de gobierno. Por un lado, esta explosión de información que se da a través de las redes sociales, que lo lleva a comunicarse de manera directa, incluso a veces ya brincándose a los medios, o sea, ya teniendo una comunicación directísima con la gente. Y dos, pues es obvio que ahorita hay una inhibición en los demás actores políticos, ¿no? Tal parece que la oposición está muy desdibujada frente a un presidente que está ocupando prácticamente todo el espacio mediático, y la verdad es que pues hemos visto varias iniciativas, ¿no? Contrapesos, el PAN tratando de hacer cosas, el PRD, MC, en fin, pero en realidad es que nadie de la oposición ha atinado a una estrategia para hacerle frente a esta presencia que tiene López Obrador, que es abrumadora, ¿no? Sin duda, Ernesto Núñez Albarrán. Y bueno, pues para cerrar te dejo aquí también un tema para reflexionar obligadamente en estos 100 días. Uno de los grandes temas tuvo que ver con la Guardia Nacional. Una de las grandes cuestiones para México tiene que ver con la seguridad y la violencia extrema. Y justo ahora, esta mañana que estábamos hablando con nuestros compañeros Ángeles Mariscal, con Carlos Manuel Juárez de Tamaulipas, etcétera, vemos desde luego Guanajuato, con Javier Bravo, estos eventos violentos que no paran, que no dejan de estar aquí entre nosotros, simultáneamente a lo que ha sido el proceso de aprobación de la Guardia Nacional. El gran reto, uno de los grandes retos, desde luego, de López Obrador tendrá que ver con enfrentar asuntos que pues están aquí como lo estuvieron y lo han estado en los últimos años. El secuestro de los 19 pasajeros del autobús en Reynosa, en San Fernando. Bueno, por supuesto nos habla de una condición criminal a la que no le importa al presidente que esté, por lo pronto. Claro. Sí, y quizá también los 100 días sea el límite de un periodo de gracia en el que, por lo menos en las encuestas, no se ve que se le esté castigando todavía o se le estén achacando ya esos muertos a López Obrador o esa violencia. Quizá también los 100 días puede marcar también el final de ese periodo de gracia, digamos, o de luna de miel, y quizá lo que empecemos a ver es que ahora se le empieza ya a exigir resultados de una situación que evidentemente él no generó, la hereda, que es esta situación de violencia brutal que hay en el país, pero ya empezará el momento en el que se le empezará a exigir resultados a un gobierno que ya una vez que tenga la Guardia Nacional, pues ahora sí tendrá que tener todos los elementos para tratar de resolver ese problema, de pacificar al país, que como dices, pues no se ve nada fácil, ¿no? Ni duda cabe que es uno de los grandes temas. Ernesto Núñez Albarrán, muchísimas gracias como siempre por estar aquí para explicar y para analizar la política mexicana, y en un día como este, muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a ti, Carmen, y ya veremos al rato cómo está el informe. Vamos a ver a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. Pues sí, estamos a la espera de lo que diga López Obrador con este recuento que haga él mismo sobre lo que ha sido este inicio de sexenio. Y bueno, pues ya lo comentaremos, Ernesto. Un abrazo.